said the world is spinning around. Ooh, I said the world is upside down. Oh yeah. La música de Jimmy Cliff nos trae al querido David Berninger, a quien estamos recibiendo con mucho cariño. Bienvenido a Café Torrado por segunda vez. Buenas noches. Segundas partes son mejores. Sí. Sin Buenas duda. noches, muchas gracias por invitarme. Bueno que te hayas acercado. Te voy a poner el micrófono porque estamos en viste que hay toda una disposición nueva en el estudio, unas cosas brutales para la nueva programación del espectador, para la nueva salida a partir del 2015, digamos. Pero bueno, y nos encuentra con kilos menos y todo, más mejor. Te veo bien, ¿eh? Mejor preparados. ¿Cómo andás, David? Bien, de maravillas. Entre Montevideo, Brasil, España, no para, afuera del agua, abajo del agua. Yo decía, psicólogo, nutricionista, acupuntor egipcio, que esa me quedó, que de repente es la más importante de todas, ¿no? Sí. La clave de todo. E instructor de buzo. ¿Qué es esto? Además de ser un trotamundos que ha recorrido desiertos y cosas. Contame un poquito esto, ponernos de vuelta a tiro a los oyentes. Bueno, en realidad viste que parece que vivo como del agua, ¿no? O sea, el tema de ser instructor de buceo es estar muy vinculado con el agua y el tratamiento que hago también es vinculado al agua. Y lo más paradójico es que los viajes que me gusta hacer son por el desierto, o sea, donde falta el agua, ¿no? Es loco eso. Sí, igual está vinculado siempre con la soledad, ¿no? O con uno mismo. La soledad también se siente bajo el agua. Pero ¿Cuándo se siente más soledad? ¿Dónde se siente más la soledad? en los desiertos. Abajo del agua en realidad es como un instinto de investigación o de conocer o de curiosidad, de buscar cosas nuevas, es de explorar, o sea, y siempre la gente que bucea contigo un poco tiene como el mismo patrón de búsqueda o de descubrir o de buscar la sorpresa, qué bicho te puede aparecer, por más que ya los conocés de todas partes, pero digo, a ver qué va a pasar cuando aparece, no sé, me parece que viene un poco más por el instinto de investigación o de conocer o de descubrir un mundo nuevo donde supuestamente todo el mundo ve y nadie lo ve, ¿no? Algo así, lo que está sumergido abajo del agua. Uh-huh. Y el desierto en realidad, un poco la soledad. Hablo de la soledad, pero para los ojos de los ajenos o de los extraños que no comparten ese tipo de pasiones por los desiertos. El desierto en realidad te hace convivir contigo mismo todo el tiempo. Si no sos buen amigo tuyo ahí, marchás, sí. Y abajo del agua en realidad vos lo compartís todo eso. O sea, como que lo revivís de vuelta. Una vez que salís, viste el tiburón, qué bueno que estuvo cuando vino, y cada vez que te encontrás con esta persona revivís el encuentro ese uh-huh. de lo que nadie vio, y solamente vos y él, ¿no? Y el desierto lo que tiene es como acorralamientos contigo mismo, ¿no? O sea, te acorrala, no te deja escapar de vos, o sea... Dicen que en profundidades importantes uno pierde la conciencia, como que está rayando en la inconsciencia o rayando con otra realidad, digamos. En el desierto, el enfrentarse con esos dragones y con esos fantasmas que están en uno mismo y que se liberan ahí, justamente, eso es compartir la otra realidad, ¿no? Uno entra a perder un poquito la referencia de cuál es la de verdad. Sí, pero viste, en esos océanos de arena, que también son como océanos, la posibilidad de escape muchas veces es muchas veces menor que la del agua, porque en el agua vos saliste al barco, hasta el puertito, y adiós, ya estás en un hotel 5 estrellas o en un paraíso del Caribe. En el desierto son muchos días, muchas veces, que... la única meta muchas veces parece que sea sobrevivir ese día. Tenés desiertos como el Gobi en Mongolia, donde las mínimas y las máximas son entre menos 10 grados bajo cero y menos 40 grados bajo cero. O sea, no hay como disfrute, o un humano normal no lo disfruta eso. Cuando se apagaban las estufitas esas que están dentro de los GERS, o sea, parecía que te daban con un soplete, pero de Frozen, de hielo, sí. Y la gente que te encontrás ahí es muy rara siempre. O son investigadores o son muy trastornados como uno. ¿Sí? Sí, pero igual la gente está buscando como
esos estados alterados de conciencia que puede tener uno, porque en realidad estás pensando 24 horas y tenés, o puedes tener un pensamiento rumiante o estar trancado en un pensamiento, pero en definitiva vas a salir adelante con ese bloqueo que puedes tener. Sí. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Al principio yo iba a los desiertos por los ayunos, justamente. O sea, un lugar donde estar liberado de contaminaciones sociales, donde toda la gente que siempre te está diciendo que estás loco, que te va a hacer mal, que te va a hacer esto. Te estoy hablando hace muchos años atrás. El primer desierto que conocí fue el Atacama, y una vez que empecé a intentar hacer el ayuno largo de 40 días, me acuerdo que hacía un día de ayuno, 2 días de ayuno, después 3 días de ayuno. Después cuando quise hacer más días fue cuando busqué el desierto de Atacama, porque cada vez que te encontrabas acá con alguien era esa contaminación que tenés de miedos ajenos, y vos tenés una sala de espera impresionante, confortable para todos los miedos ajenos siempre. Después somatizás todo eso, después te duele la cabeza, después que hablaste con uno te duele la cabeza o algo y pensás, no me estará haciendo mal todo lo que estoy haciendo, y al final como que desistías o claudicabas en ese intento por el objetivo que tenías, ¿no? Y tantas veces que iba al desierto, al final a mí me pasó que me enamoré del desierto. Hoy ya voy al desierto sin hacer ayuno muchas veces. Voy al desierto porque me encanta, me fascina sentirme completamente lleno, completamente completo, sin nada. Que eso es una de las cosas que me encantaría poderle transmitir algún día a mi hijo, que para mí ahí está el secreto de la felicidad, ¿no? O sea, ver en ese vacío totalmente lleno todo. Yo tomo contacto con David Berniger hace un tiempo atrás cuando recibo un libro que tenía que ver con el guerrero y el dragón. Era un libro que me llamó la atención porque atendía al efecto rebote del que sabemos mucho quienes nos sometemos a una dieta, que es un efecto rebote. Y a raíz de ese libro tomé contacto con el Y si comieras y adelgazaras, ¿qué harías? Que justamente hoy está en su tercera edición. Y fue la excusa para poder juntarnos. Pero yo también era de los que miraba la cosa con un ojo solo, viste, que la vas como desconfiando, siempre desconfiando. Y cuando te invité para presentar ese libro acá, yo me encontré con otra cosa de lo que esperaba encontrarme. Tenía un poco de miedo al principio de que fuera medio chantada el tema. Ayer cuando decía que vos venías, un oyente, no sé quién fue, me dijo justamente, ojo con eso que es una chantada. Y yo tuve la oportunidad de experimentar. Yo compré a David Berniger cuando fue el conocimiento en vivo. No fue a través de los libros, donde noté muchas cosas que sí eran útiles. Pero lo compré a través del contacto en vivo. De una persona que transmite conocimiento sin quedarse con nada. Hubo algo que me impresionó a favor también. El poder decir no sé. Que mucha gente cuando uno va buscando ayuda para perder peso, para adelgazar, para dejar de tomar, para fomentar la voluntad, la ansiedad, y esto que la otra, se encuentra con gente que son, viste, panaceas y todas las cosas y los milagros. Y yo me encontré con cosas y lugares donde vos me decías, no sé cómo te puedo ayudar, no sé qué respuesta darte con esto, no sé por qué es esto. ¿Cómo es ese camino del conocimiento y cómo es el punto tal a que llegás para decir no sé? Ser honesto, ¿no? O sea, a veces, muchas veces podés no saber y sabés, y a veces sabés y no sabes que sabés. Es un poco como que, para mí el kit un poco también de los consultorios en el mundo que vas manejando, con las personas que se quedan, siempre también les intento fomentar eso, que cuando no saben algo que digan, no tengo ni idea de eso. Para mí tiene mucho más respeto el no sé que vos están inventando algo. Aparte, te ganás justamente eso que decías vos recién ahí, Fernando, que te puedo decir 10 no sé, pero si una cosa te hablo, ya la escuchás, porque te da la confianza que ese punto, por lo menos, o tenés conocimiento o tenés alguna idea de eso, ¿no? Para mí pasa por ahí el tema. Sin tener miedo de decir no sé también, ¿no? Hay gente que tiene miedo de decir no sé. Contanos un poco cómo empieza esto. Hay una relación conflictiva con tu viejo que te pasa un conocimiento fantástico. Sí. Hay un origen judío de la familia Berniger. Sí.
Pero ¿cómo viene del origen judío a las agujas egipcias, por ejemplo? Que es un gran misterio eso. Bueno, en realidad el conocimiento de la acupuntura egipcia lo manejaba mi padre, ¿no? O sea, pertenecía a una logia, o una corriente cabalista donde se manejaba, bueno, la acupuntura egipcia. La acupuntura egipcia lo manejaban los judíos, quizás muchos sin saber que era egipcia, pero se usaba para quitar verrugas, al principio digo, ¿no? O sea, para quitar verrugas o unos males, como no me sale el nombre, tipo de esas cosas de envidia, de esto, como simpatías, esa es la palabra. Después mi padre desarrolló, le hizo más, o se incorporó más en la disciplina y trataba patologías mucho más, más concretas, más grandes. Cuando él enseñaba la acupuntura, bueno, a mí me enseñó toda la parte básica, vendría a ser de la acupuntura, y yo por otro lado intentaba hacer los ayunos, porque el tema de los ayunos era un desafío personal. Quizás pasaba porque, y esto es un poco el kit de la cuestión, pasaba de repente por algún instinto de muerte que uno llevaba por ahí, de desconformidad con la vida, y buscaba de repente alguna salida loable de la situación o del adolescente que estaba mal con todo el mundo, ¿no? Quizás pasa por ahí, te lo digo ahora lejos de aquel momento, mirando a ese adolescente de 14 años que intentaba hacer los ayunos cada vez más largos. ¿Ya a los 14 años? Sí, a esa altura hacías ayunos de un día, 2 días, o 3 días, o de 4. ¿Pero por qué los hacías? ¿Te mandaba tu padre? No. Inclusive, por ejemplo, el primero que tuve en contra, plantado, firme, y te lo digo en radio, y lo escucha todo el mundo, el primero que tuve en contra fue él. ¿No? O sea, eso es una locura, me decía. Es más, cuando hice el primero de 10 días, cuando él decía que algo no servía, todos los que estaban con él, o sea, levantaban la mano apoyándolo, ¿no? Fue una parte complicada en esa parte. Aparte, cuando hacía los tratamientos de ayuno, al principio eran más que nada para patologías o enfermedades terminales o lo que sea, no se cobraba absolutamente nada. Nunca cobré nada de esa parte de las enfermedades terminales porque me parecía inmoral manosear la fantasía de cura de una persona. No tenía... ¿La fantasía de qué? La fantasía de cura. Ah. No tenía las agallas como para estar cobrando algo que no tenía ni idea si se iba a salvar o no se iba a salvar. También sabía perfectamente bien que el discurso del ayuno era que la persona se autocuraba. Entonces, yo hacía más que nada como de medio entre la persona y la persona. Si bien después estudié psicología un poco para no ser el chamán de la vuelta, fue más que nada al principio que entré en la facultad fue más que nada buscando un título universitario, más que el conocimiento de la psicología en sí. Uh-huh. Porque viste que el paciente acá, un poco, tenés el modelo de mi hijo el doctor, ¿no? Florencio Sánchez, es un poco venía... entonces, si la gente iba a vos, ya veía un título universitario, ya no eras el chanta, una chantada o algo. El tipo por lo menos se quemó las pestañas en una universidad. Y a pesar de que seguía trabajando como psicólogo, hacía los ayunos siempre de manera honoraria, porque realmente me sentía que había descubierto algo que hacía muchísimo bien a las personas, pero como no sabía cuál era el fin, no le veía la manera de cobrar o no cobrar. Lo que sí aprendí con la Facultad de Psicología, eso fue algo, es aprender a cobrar. Porque en mi modelo, cuando estás criado desde chico dentro de una logia donde los valores morales te entran como un lavado de cerebro muchas veces, llegás a una determinada edad y no sabes después cómo entrar en la sociedad, porque era todo tan idealizado todo el mundo, y de pronto te encontrás con que hay mentiras, con que hay engaños, con que hay esto, y no tenés las herramientas como para articularte en ese mundo muchas veces. Por eso quizás también surgió la idea de ir a los desiertos, buscar un punto de refugio, de honestidad contigo mismo, o ver dónde encajabas realmente. Si te pones seguir analizando todavía, decís, eran la muerte, el único lugar donde podías encajar. Cuando vi que pude hacer el ayuno de 40 días, que en vez de haberme matado, me dio más vida, que en vez de haberme debilitado, me dio más fuerza, que en vez de haberme dejado idiota, me sentía que era más inteligente, dije, yo acá descubrí la pólvora. O sea, y ahí fue cuando volví
¿Ya sabías esto de Cristo que había ayunado 40 días y 40 noches? Sí, pero no lo busqué Que por ese lado. Mahoma había ayunado lo mismo, que Pitágoras, si no me equivoco también. Pitágoras también en su escuela de Crotone, o sea, el examen de ingreso en su universidad era el ayuno de 40 días. Y Moisés y Josué y en el diluvio el arca, toda esa formación que vos tenías bíblica, un poco la manejabas, pero también eran como seres de otro planeta muchas veces, muy ¿Y qué divinizados, pasa ¿no? cuando haces un ayuno de 40 días? Es un combate permanente con uno mismo. Al principio los últimos 10 días son, Paranoicos. sí, en realidad también, o sea, las toxinas que segrega el cuerpo muchas veces también son tan tóxicas que te producen estados alterados de conciencia. O sea, desde euforia, pueden haber delirios, puede haber un montón de cosas. Que si no estás controlado por un psicólogo o un médico o algo al lado que te lo esté como sosteniendo, a veces puede ser muy complicado, ¿no? Negativo, digo. Ujú. ¿Y se curan enfermedades terminales tipo cáncer, así, con esos ayunos? No es que se curan, el cuerpo está diseñado para la cura, está diseñado para la vida el cuerpo. O sea, cuando nosotros tenemos una patología es porque el cuerpo fue por un mal camino hacia la enfermedad. Y la enfermedad cuando salta como son llamadas o luces que te prenden el tablero de un coche diciéndote, estamos mal, cambia algo, si no, esto va por mal camino. Está bien, pero me gusta la definición de que el cuerpo está diseñado para la vida, pero no es para siempre. No, claro. Entonces tiene que haber un equilibrio en eso, ¿no? Es decir, porque de repente haces un ayuno pensando que vas a conseguir la vida eterna y te fuiste. No, claro, pero aparte vos tenés que Jesús, Moisés, Mahoma, todos los que me estás nombrando recién, todos murieron igual, Pitágoras, todos murieron. El tema es que también tenés un determinado tiempo también de vida. Si a vos a los 20 años te descubren un cáncer de esto, de lo otro, aquello, lo más, puede haber una carga genética mal o lo que quieras, digo, pero hay una posibilidad muy grande también de que sean por cosas mal hechas, muchas veces o de tus padres o de la sociedad o lo que sea. De ahí que vos cuando haces una limpieza del cuerpo, cuando hay una autofagia, que el cuerpo lo que hace es primero quema las porquerías que tiene, porque el cerebro cuando entra en un proceso de autofagia o de ayuno, que no tiene nada para comer, entre un tumor que tiene en alguna parte y el corazón, elige primero comerse el tumor. O sea, tiene más inteligencia que nosotros mismos. O sea, cuando cayó el avión en la cordillera, no arrancaron por los vivos, arrancaron por los muertos. O sea, se arranca por lo que no es vital. Lo vital es lo último que se toca. O sea, primero se toca la patología o las partes de las toxinas o la toxemia del cuerpo, después por los excesos que tiene el cuerpo, después por las reservas que tiene el cuerpo, que un cuerpo normal, delgado, tiene 40 días de reserva, o sea, un promedio, puede ser menos, puede ser más, y después arranca por lo vital, a lo último. Sí, es verdad, a lo último te mata, pero como todos, hay gente que se ahogó también con agua, y el agua es vital, y sin embargo para algunos el agua la mató. Vamos a parar acá, hacer un paréntesis publicitario, porque ya nos metimos en el tema del ayuno, que es justamente la razón de ser de este método ASHNU, que es un método que tú diseñaste, y, vamos a meter de diente directamente en esto, cómo hacemos, cómo se consigue, cómo la cosa, cosas que digo y vuelvo a decir, yo experimenté en carne propia, entonces puedo hablar con propiedad del asunto. ¿Te parece bien? Me parece genial. ¿Seguimos tomando agüita? Sí. Después me decís que vas a tomar en Nochebuena y en Navidad. El único mensaje que llegó hasta ahora dice, qué pena que seas tan vulnerable a los chantas. Ayer cuando dije que venías me dijeron, Pablo, de los ayunos una chantada. Yo creo que esto refiere a, no sé qué base de conocimiento puede haber como para poder discutir sobre el tema. Pero creo que hay un miedo también en esto, ¿no? Miedo como a probar, miedo como a las nuevas posibilidades o a las viejísimas posibilidades. Porque esto no tiene nada nuevo. No, está muy antiguo en realidad. Yo creo que pasa más que nada por lo que uno no lo puede hacer, critica muchas veces, ¿no? O sea, si yo no lo hago es imposible que alguien lo haga. O sea, no estoy hablando como terapeuta, estoy hablando más que nada muchas veces como paciente, ¿no? O sea, Vos te formaste primero que entre el psicólogo, el nutricionista
El psicólogo y nutricionista son formaciones académicas de la Universidad de la República. Ahí está. Y la formación de acupuntor egipcio la heredás de tu padre durante 10 años. Sí. ¿Se dan todas contemporáneamente? No, en realidad, o sea, primero me formé, o sea, a mí un poco mi padre me... No tuve opción muchas veces de elegir el camino, o sea, se lo agradezco montones porque gracias a él estoy donde estoy. Nunca creí que podía vivir de lo que hago y me inicié dentro de una logia cuando tenía 7 años. O sea, no tenía ni idea de lo que era ser chanta, no ser chanta, ese tipo de historia. O sea, yo entré en un mundo mágico al principio donde se creía absolutamente todo lo que te iban contando. Te formaban dentro de una logia judía cabalista. Te hablaban de potencias de cábalas, te hablaban sí de personas que ayunaban, pero a nivel ¿Religioso? a nivel religioso, pero más que nada o como castigos o como, bueno, un poco tenemos ahí la cultura judía, ¿no? Que es muy del castigo, de la culpa. El día del perdón tenemos por ahí también, que es un día de ayuno. Pero más que nada se hablaba como maestros que, bueno, habían ayunado, otros que habían caminado sobre serpientes, otros que habían caminado sobre fuego, pero como que era, cuando vos sos chico, ves a todos esos maestros como héroes. En realidad, yo iba a la escuela de mañana, después iba a la escuela de tarde y de noche me tocaba ir a la logia. O sea, a mí me das una pelota de fútbol y supe que era una pelota de fútbol de cuero a los 11 años recién, más o menos. Siempre fui el mismo perro de todas partes. Siempre ibas al arco. Al arco. Y por el arco era bueno después. Pero después, como me costaba muchísimo estar en vínculos sociales o algo, al final terminaba jugando justamente de arquero, que es el que tiene menos vínculo con el equipo. Hacía karate, que también es una disciplina solitaria, hacía gimnasia olímpica, que es una disciplina solitaria. Y no creo que me formé para ser un chanta. Quizás me formé para ser un chanta, pero digo, no fue la intención de formarme. Es más, tenía miedo de ser chanta porque veía que en ese entorno de los magos o brujos había mucha cosa que criticaba, que me parecían que no eran honestos, y por eso elegí después el título de ser psicólogo. Más que nada también para tener un título universitario, para que la persona vea que tengo un cierto respeto por el paciente que venía a consultar conmigo. Si bien mi padre era parapsicólogo, busqué ser el psicólogo. Después, cuando estaba vinculado con el tema de los ayunos, también hice nutrición para poder defender desde una postura más académica el tema de los ayunos. Pero no fue a través de la nutrición que encontré el ayuno o a través de la psicología que encontré... ¿Y cómo se llevan el ayuno y la nutrición? Para mí se lleva muy bien. Para mí, pero dentro de mi universo, dentro de mi como visión que tengo de la nutrición, del ser en el mundo, de la salud integral, para mí lo veo excelente. O sea, porque después de hacer un ayuno vos tenés un camino de reintegración con los alimentos, de reconciliación con el alimento, para que entre de vuelta, de qué manera. Tenés que entender que primero hay digestiones esofágicas, después del estómago, después del duodeno, después intestino, que hay un montón de cosas que no es tan simple como terminar el ayuno y me como un pedazo de chuletón o un guiso o lo que sea, que es muchas veces lo que se hace después de los ayunos religiosos, ¿no? Que se despiden del ayuno familiarmente y después hacen 24 horas de ayuno seco muchas veces y después se reintegran con la comida, pero con otra vuelta. A mansalva. Sí, se dan con todo. Que es cultural también, o sea, es más, o sea, en algunas partes se rompe con arenques o algo con mucha sal porque el tipo está deshidratado. Entonces, cuando ¿La sal la toman para poder fijar el líquido? Sí, porque también no olvides que los judíos no era de una región puntual. Los judíos fueron chupando cultura de todas partes del mundo, de todas las culturas que tenían alrededor, tanto de los persas, ¿no? O sea, la parte zoroástrica de los persas, después tenías de la parte turca, después de la parte alemana, después de la parte polaca. Tomaban de todas partes y tomaban lo mejor. Eso es una cosa que siempre destaco de la cultura judía. De donde estaban siempre sacaban lo mejor. Y vos tenés que la sal en muchísimos lugares donde los judíos estaban, que en el tipo de Persia, o en Egipto, la sal es vital ahí porque justamente el cuerpo se deshidrata con el sol y precisás la sal para retener los líquidos. ¿No? Por eso muchas veces se rompía el ayuno inmediatamente con sal para que la persona no se descompensara.
Acá en Uruguay la sal sería lo más fatal del mundo porque tenemos un porcentaje muy alto de humedad en el aire. Entonces, a veces que venimos, por ejemplo, ahora que estamos en Navidad, que estamos comiendo turrones, pan dulce, mazapanes, ese tipo de cosas que son comidas altamente calóricas porque venimos con culturas de la nieve, o sea, de esta época de nieve. Sí, adquirida, ¿no? Claro, no tomamos en cuenta el entorno donde estamos, o sea, si bien de repente ponemos a la Mamá Noel de short corto o algo por el estilo, no tomamos en cuenta eso, que hay que cambiar también la comida muchas veces de Navidad para el verano. David, ¿y cómo se enfrenta desde la nutrición, desde el método Ashnu, que es el que además ustedes pueden encontrar en las librerías, el Easy Comidas y Adelgazadas que harías, con la tercera edición, flamante, el del Guerrero y el Dragón, que me gustó mucho además porque justamente es la imagen de enfrentamiento de uno mismo con el dragón, que también es uno mismo, dominando, montado sobre un caballo, que también es uno mismo, ¿no? Y ¿cómo se enfrentan estos tiempos de excesos? Y aparte, otra cosa que yo he conocido de vos, es que sos un tipo común y corriente. Así como también decís, esto no sé, y adquiere más fuerza el de esto sé, sos un tipo de juntarte con amigos, de hacer un asado, no estás con esas cosas, no sos de prohibir las cosas, ¿no? Entonces, para quien va a perder unos kilos también está bueno eso de decir, mirá, loco, esto es para siempre, acá tenés que cambiar el clic vos y administrar tus excesos, digamos, ¿no? Esa vinculación. Pero ¿cómo manejas estos tiempos? Bueno, en estos días justamente donde tenés más despedidas que bienvenidas, o sea, porque son despedidas, realmente no creo que alguien pueda hacer una dieta o cuidarse, porque aparte acá me gustaría dar un paréntesis con respecto al ayuno. El ayuno surgió más que nada como método de cura, como método, en realidad cuando yo lo hacía por un tema personal, para buscar respuestas o buscar nuevas preguntas o algo por el estilo. Después encontraba que me hacía cambios en el cuerpo. Yo nunca hice ayunos para bajar de peso. Y durante 10 años, y lo repito, 10 años hice ayuno para personas que tenían problemas con enfermedades terminales. No todas se curaban. Y las que se curaban ellas mismas. O sea, yo no curé a nadie, ni nada de eso. Cuando surgió la primera vez alguien para adelgazar, fue alguien de casualidad, un amigo, que le dije, mira, tengo un tratamiento que es para enfermedades terminales que a vos te va a servir. Entonces, cuando te dicen que sos un chanta o algo, porque te lo vas a encontrar, siempre te van a decir de todo, en realidad, van a ladrar por todas partes. Y estoy tranquilo en esa parte porque sé que durante 10 años, esto lo hice sin ningún tipo de beneficio económico ni nada, lo hacía porque sentía que tenía como una obligación de devolverle algo a... Retribuir. Sí, porque me gustaba eso y aparte lo que no me di cuenta es que durante esos 10 años aprendí muchísimo de los ayunos, de las reacciones del cuerpo, de las personas, de cómo las llevas, de los puentes de acupuntura que ibas aplicando, modificando, cambiando, que cuando llegó el momento de que le hice al amigo y este amigo fue como una bomba nuclear a nivel de estética, porque nunca imaginé que alguien iba a dejar de comer para verse bien. Nunca me lo imaginé, porque ni siquiera yo lo hacía para mí. Me parecía algo muy fuerte mental, pero lo que fue bueno en ese punto fue la acupuntura. La acupuntura, hacerte los puentes de acupuntura para bajarte el nivel de ansiedad, para inhibirte el estómago, para aumentar tu metabolismo, eso hizo que la gente lo pudiera hacer, lo pudiera realizar y le podía sacar el beneficio que mucha gente le sacó. Quizás hay gente que después subió de peso de vuelta porque siempre puede engordar cuando quiera, con la dieta mía, con la dieta del otro, con la dieta de aquel, con el deporte, si dejó de hacer deporte, con lo que sea. Cada persona que se descuida y que está buscando culpable siempre va a volver al efecto de rebote. Cuando se hace responsable de por vida, yo creo que va a encontrar siempre el equilibrio en ese punto. Entonces, un poco es lo que... Ahora, vuelvo a la pregunta, ¿no? Yo creo que si uno busca ser permanentemente responsable de no culpar a que me están dando de comer ahora o algo, que en estas fiestas uno va a engordar, que lo tenga en cuenta, 3 o 4 o 5 kilos, es lo normal. Pero después todavía tenemos la suerte de que entramos en el verano donde tenemos la obligación de mostrarnos, donde hace mucho calor y ya de por sí tomamos muchísimo líquido, podemos aprovechar después para bajarlos todo de vuelta. Tenemos una motivación que es la imagen, una motivación también que es el clima, de que te hace tomar más, no cerveza, tomar más agua, ¿no? Claro, y eso de subir y bajar,
¿Es peor que subir y quedarse? Para mí, subir y bajar me parece que es mejor que subir y subir. Sí, obviamente. Pero Este, subir y quedarse, si vos te Sí. quedás con el peso que agarraste, El tema es que, bueno, esa parte realmente, o sea, hay gente que le va bien y hay gente que no. O sea, yo prefiero de repente subir 5 y bajar 5 que subir 5 y quedarme. O sea, y a mí los análisis, te estoy hablando de mí por lo menos, me dan siempre perfectos, hasta que un día me darán mal de repente. Yo siempre considero que la persona tiene que estar en su peso. No me importa cuál sea el costo muchas veces. O sea, si subís y bajás, para mí eso es mejor que subir y quedarte o que subir... O sea, es mejor que estar mal, no sé cómo explicarte. O sea, subir 5 kilos y no bajarlos para mí es estar mal. ¿qué pasa con las pastillas, con los medicamentos, con las cosas, con los laboratorios y con las píldoras mágicas? Ahí yo creo que, por ejemplo, que si a una persona le sirve, a una sola le sirve, vale la pena. La persona que está buscando la estética, mismo las operaciones, las liposucciones, si a uno le sirve, para mí ya está bien. El tema es que muchas veces te buscan que vos digas que des una opinión mucho más cerrada o algo, o de crítica o de a favor. Y realmente, o sea, de ese tipo de cosas, creo que lo mejor es, si no tenés el conocimiento pleno de eso, porque realmente yo me puedo tomar una píldora y yo qué sé que estoy tomando ahí. Ni siquiera sabiendo lo que estás tomando, sabés lo que estás tomando. Porque muchas veces el excipiente tiene otra cosa que no está contemplado en lo El que método dice. tuyo no existe absolutamente ningún tipo de químico y eso. No, nada. O sea, se manda a tomar de repente colagobos, cosas naturales, ¿no? O sea, alcachofa, boldo, mentas, ese tipo de cosas. Ujú. Que pueden ser procesados por laboratorios inclusive, pero ¿sabés qué es eso? ¿Cuál es el mito más mito de todos los que hay en la vuelta con respecto a la nutrición y al engordar y adelgazar? El mito. Bueno, de los que pongo acá en el libro, el primero que pongo ahora ya está muy hablado. Uno es es la leche, ¿no? O sea, que la ¿Cómo le le- diste palo a la leche? Sí, pero ahora no tiene mucho sentido que le dé palo a la leche porque ya está divulgado por todas partes eso. Pero en un principio, cuando hablabas mal de la leche, parecía que eras el anticristo caminando por la calle. Más en un país como el nuestro. Y más cuando antes estaba la Parmalat también muy fuerte. Ahora ya un poco ya desapareció, pero digo que son intereses económicos muy fuertes donde te decían que tenías todos los minerales, hasta le ponían aceite de pescado a determinados productos porque decían que tenían antioxidantes, bueno, ahí la gente te dice que sos chanta y cuando vos ves el supermercado decís, por favor, ¿no? O sea, ¿cómo te pueden decir que sos chanta cuando vos estás promoviendo algo natural, natural del cuerpo, que es el silencio de la digestión, el silencio, quédate quieto, descansá? Te dicen que es mucho peor que no comas nada. ¿Cómo va a ser mucho peor que no comas nada? Estás descansando el cuerpo. El cuerpo está en reposo, está en relax. O sea, obviamente que para un tipo que no lo ve o no lo hizo o no lo experimentó, puede argumentar un montón de cosas que son producto de sus creencias, pero no de sus conocimientos, ¿no? Para una persona como vos, David, que después de tanto camino vinculado al agua, se encuentra un presente de los uruguayos que estábamos acostumbrados a tomar agua de las canillas de los jardines, de las casas, en las calles, que vemos el deterioro que tiene el agua. El año pasado con el tema de las algas que nos puso en jaque a todos. Y el sabor distinto y las condiciones distintas del agua que tiene el agua corriente, de OCE. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo te sentís frente a ese camino? ¿Cómo es el futuro frente a eso? En realidad, como a mí me toca estar en varios lugares y nunca estar como casado o quieto en un solo lugar, siempre busco, lo primero que busco son más que nada las aguas minerales. O sea, trato de promover siempre el agua mineral, no tanto las aguas de las canillas que vienen con lo que vienen a veces. El agua mineral, vos podés leer, supuestamente capaz que dicen la verdad, las botellas que dicen ahí que tienen tanto de sodio, tanto de esto, tanto de calcio. Cuando se decía que el calcio era buenísimo y te encontrabas con cómo dejaba las marcas de cal en las jarras o algo por el estilo, que vos decís, esto después es oxalato de calcio y va a ser piedras para mis riñones. Entonces, no solamente tenían que ser bajos de sodio, sino también tenían que ser bajos de calcio, de los porcentajes de calcio. Y eso te estás encontrando un poco en cada ciudad siempre tienen como un agua líder. Acá en Uruguay no tenemos eso de
de que cada ciudad tiene un agua líder. Acá Uruguay es muy, muy homogéneo todo. Somos uruguayos, no importa si sos de Montevideo o de Salto, sos uruguayo, y acá el agua es una determinada o 5 aguas que hay. Pero en otros países te encontrás con que, por ejemplo, que en Barcelona hay un tipo de agua, en Madrid hay otro tipo de agua, en Granada hay otro tipo de agua, vas a Francia y pasa lo mismo, son aguas muy regionales y que vienen con ese tipo de sello de la región, ¿no? Como que si esta agua es de champán, es mucho mejor que el agua que viene del otro río o de Perrié o de cualquier otro tipo de lugar. Ujú. Yo trato como no creo muchas veces las noticias que se dicen por todas partes y trato siempre de llegar al conocimiento a través de la vivencia. Cuando te encontrás con que esto que estuvo, el tema de las algas o el tema de los metales pesados que se decía también que estaban con mucho plomo de las cañerías y ese tipo de cosas, yo siempre voy al agua mineral. No tengo no puedo hacer el experimento de ver si esta agua me hace algo, no me hace nada o me hace... Hasta ahora no sentí que si tomo un agua me hace más o me hace menos. Te sería, no sé, deshonesto si te digo, mira, tomé agua de la canilla y me sentí horrible y fatal. Sí pasa que si tomas, por ejemplo, agua de la canilla de Barcelona, sentís agua a barro o a cañería pura. Es imposible, es intomable. Sin embargo, el agua de Madrid, abrís la canilla y puedes tomarla, pero también tenés con unos grados altísimos de calcio, que eso no lo sentís, lo sienten los riñones después. Pero mucho después lo sienten. Entonces vos a veces te pasa algo y no sabes por qué te viene. Si es por el agua, si es porque comiste algo mal, Claro. o porque comiste una pastilla de cal o lo que sea. En este tipo de la parte de nutrición siempre hay muchas guerras. Inclusive, por ejemplo, lo más nuevo, lo último que hubo fue la pelea de los edulcorantes. Vos tenés que unos acusaban a otros que uno era cancerígeno, el otro acusaba que el otro producía Alzheimer, que el otro producía aquello. En realidad son intereses comerciales que tiene uno de fajar o de romper o dinamitar el mercado del otro para fomentar el mercado propio. Que vos lo ves también como en los nutricionistas, en los profesionales, que muchas veces de mí van a decir que es lo peor que existe sobre la Tierra. Yo trato de seguir, los libros que escribo más que nada son de las comidas, no específicamente de los ayunos. Tanto es porque realmente el tema del ayuno es algo que lo tienen que hacer como acompañado personal, con un coaching al lado. Dirigidos. Sí, muy dirigido. Pero en todos los libros siempre digo lo mismo, o sea, no estoy en contra de ninguna dieta porque me parece, hay veces que te encontrás con una persona que viene a vos y te dice, yo bajé 20 kilos con tal dieta. Le digo, pero continúa por ese lado de ahí, si eso fue lo que te sirvió realmente. ¿Por qué querés experimentar otra cosa? ¿Qué necesidad tenés de experimentar otra cosa? Sí, el tema de las dietas es por lo general el después, ¿no? El cómo te mantenés. Claro, pero el tema es porque uno hace una dieta y cree que, porque a pesar de que uno se cree muchas veces muy inteligente, este es el punto, le deposita una cantidad de cosas mágicas a una dieta. Y en realidad el mago es uno, ¿no? O sea, cuando vos agarrás y uno puede hacer mi método, puede bajar una cantidad de kilos, 40, 50, 70 o uno, y continuar bajando solo 50 kilos, es porque esa persona se encontró consigo misma, que eso es lo que busco siempre, es encontrar, es tu espejo, mirate, vos te desayunás todas las mañanas con tu mirada, cuando te lavas los dientes, es contigo esto, no es conmigo. Hay mucha gente que va al consultorio diciendo, no sé si lo voy a poder hacer contigo, no sé si cumplirte, no es conmigo, es contigo. Yo lo que voy a hacer es ayudarte a que vos lo puedas hacer. Pero en realidad siempre aclaro, es un periodo muy corto de estadía conmigo para que vos después sigas durante toda tu vida solo. A la gente le gusta estar todo el tiempo como siguiendo, como creyendo o algo. La gente bueno, me pasó con otro libro, por ejemplo, que escribí, que era de La Conjura de Moisés, ¿no? Donde planteaba algunos puntos que parecían distorsionar la religión y te encontrabas en montones de blogs que decían que eras el anticristo, que ese libro era satánico, y lo más seguro es que esa gente nunca leyó el libro, pero a la gente le gusta anteponer sus creencias siempre, ¿tá? Habla y después piensa. Yo siempre digo, piensen, después hablen, o hagan el experimento y después saquen las conclusiones. Que eso es el verdadero método experimental. Que te encontrás también con un montón de médicos muchas veces que te dicen, eso te quema la masa muscular. ¿De un gordo? ¿La masa muscular de un gordo? El tipo estuvo almacenando 100 kilos de grasa para el día que le falte y el día que le falta se va a quemar la masa muscular. ¿Qué sentido común estás manejando? ¿No? O sea, no, pero está comprobado y cuando se comprueba no en este gordo, se comprueba, no sé en qué persona se comprueba.
¿no? Entonces, tampoco los médicos muchas veces tienen claro lo que es la curva de Gauss. La curva de Gauss es que hay gente que pertenece a los extremos. Hay gente que tiene todos los síntomas, por ejemplo, de ácido úrico, y cuando le hacen el conteo de ácido úrico parece que no tiene nada. Y hay gente que tiene un montón de ácido úrico y no tiene ningún tipo de síntoma de ácido úrico. Esas personas son las que pertenecen, por ejemplo, a los extremos de esa curva de Gauss, que es la campana aquella famosa. Entonces se olvida que es algo de matemática, algo de conteos, algo de estadísticas, ¿verdad? Y se olvida de mirar a los ojos de la persona. Sí, la gente que está atrás de eso. No, mira los papeles y dicen, no, usted tiene 0, y y si ese papel era de otra persona, por ejemplo. ¿Cómo criticar algo tan eterno en distintas culturas como el ayuno? Es un tema fácil de comprender, dice este mensaje. Es fascinante, dice María de la Guada. Querido amigo, tenemos que ir terminando. El mensaje final. ¿Qué nos dejas para el 2015? Bueno, que arranquen, bueno, que se cuiden en estas comidas de las fiestas. Un poco el libro lo que va es a enseñar a combinar los alimentos, a cómo hacer que una digestión, en vez de ser extremadamente lenta, y ya que tenemos muchas comidas, lo ideal es que sean todas rápidas las digestiones. Si voy a tener 3 comidas en 3 días, por lo menos que sean cortitas, los metabolismos, a pesar de comer lo mismo, de repente cantidad, que es no mezclando determinados alimentos. Es un poco habla ahí el libro de los mitos que tenemos muchas veces con la nutrición, qué cosas evitar, cómo comer, los horarios o algo, y es que se piensen, que se cuiden y que se miren siempre a los ojos, ¿no? O sea, por eso un poco le puse el nombre a mi hijo de Natán, para que cuando se mire en el espejo, que tenga ese principio, que se lea de atrás para adelante como es él, que sea auténtico. Es chiquito, pero digo, es la idea y es lo que le deseo a todo el mundo, ¿no? Placer haberte conocido, David, ¿eh? Igualmente. Y tenerte acá en Café Torrado.